Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53 y versículo 5. ¿Cómo entender que una persona inocente deje que le abofeteen y escupan, sin quejarse, sin defenderse? Ahora, ¿qué puedo hacer yo cuando me doy cuenta de que la culpa de lo que le está ocurriendo es mía? Jesús sufrió y murió para que nosotros tengamos vida. El justo se entregó por los pecadores. Hoy, querido amigo, veremos que todo esto fue predicho con increíble exactitud por Isaías, el profeta evangélico. Bienvenidos a la lección número 10. Esta está titulada Lograr lo impensable. Mi nombre es Rudy Vivanco y les agradezco por estar con nosotros hoy estudiando. Hoy estudiaremos los capítulos 50, 52 y 53, donde aprenderemos acerca de este siervo sufriente, aquel que dio su vida, aquel que recibió un trato denigrante, indignante. Hablaremos de su sufrimiento, hablaremos de la razón por quién él sufrió, hablaremos de la muerte, del pecado, la resurrección, desde el punto de vista de Isaías, que, como les decía al principio, dará con exactitud los eventos que acontecerán en un futuro para Isaías. Bienvenidos y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, alabamos tu nombre por darnos este momento para aprender un poco más de ti. Rogamos, Señor, que nos ilumines, que abres nuestros corazones y nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo que vamos a estudiar en esta lección se encuentra en Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, específicamente el versículo 6. Miren lo que la Biblia dice. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. La injuria, los insultos o las burlas inferidas hacia una persona hacen que ésta se sienta humillada y se llene de ira contra los que injustamente le ofenden. Me imagino que alguno de ustedes habrá experimentado algo de esto y la reacción normal es enfurecerse. Por ejemplo, en la Biblia hay un ejemplo de esto en 2 de Samuel capítulo 10. 2 de Samuel capítulo 10. Ahí veremos que el trato degradante sufrido por los embajadores de David desencadenó una guerra entre las naciones de Israel y Amón. Sin embargo, la persona más poderosa que ha existido sobre esta tierra soportó las burlas y el desprecio sin defenderse ni airarse. Esto lo corrobora Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68. Imagínense en estos, amigos, colgado en una cruz. Jesús no quiso descender de ella, aunque tenía el poder para hacerlo, para callar las burlas y los insultos de aquellos que estaban burlándose de él. Mateo 27, versículos 38 al 44 nos informa de esto. La pregunta aquí, queridos amigos, es ¿por qué hizo él esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dejó que la gente lo abusara, lo insultara, lo golpeara? ¿Por qué lo hizo? La respuesta creo que está en exaltación, en la exaltación que él tenía antes de la cruz y que tuvo y recibió después de la cruz. Vamos a ver lo que Isaías capítulo 52 tiene que decirnos acerca de esta exaltación que Jesucristo experimentó al ser colgado, al ser clavado a esta cruz. Isaías capítulo 52 versículos 13 nos dice que el siervo, este siervo que será identificado también como Mesías, es exaltado. Isaías 52, 14 y 15 nos anuncia la humillación que este siervo va a sufrir. Isaías 53 y versículo 1 nos hace una pregunta retórica. ¿Quién creerá este reporte? ¿Quién lo creerá? Luego Isaías 53 versículos 2 y 3 nos dice que será despreciado. Isaías 53, 4 al 6 nos habla acerca del sufrimiento y por quién sufrirá. Dice claramente, sufre por nosotros. Isaías 53, 7 al 9 nos dice que a pesar de su inocencia es condenado y muere. Isaías 53, versículos 10 al 13, nos habla nuevamente, interesantemente, termina el ciclo, nos habla nuevamente que el siervo es exaltado. En otras palabras, Jesús va de la exaltación a la cruz y de la cruz a la exaltación. Por eso es que Pablo
enfáticamente nos pide tener la misma actitud de Jesucristo. Y esto lo dice en Isaías capítulo 2, versículos 5 al 11. Y quiero leérselos para ustedes, queridos amigos, para que vean y sientan lo que Cristo sintió. Pablo dice en Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a hablar ahora del sufrimiento del inocente, de este sacrificio que fue dado para ti y por mí. Isaías 53, versículo 1 empieza con esto. Isaías 53, versículo 1, la Biblia dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 52, versículo 13, nos presenta al siervo, dice allí, puesto muy en alto. Repentinamente algo ocurre. El siervo queda desfigurado. Isaías 52, versículo 14 nos habla de esto. Esto provoca que los reyes vean, 52, versículo 15 nos dice, lo que nunca les fue contado y entiendan lo que jamás habían oído. Al igual que Job, este siervo, Jesús, sufre sin culpa alguna. La pregunta aquí es, ¿qué provocó el sufrimiento de estos y otros muchos inocentes? La respuesta queda prácticamente en el aire. Entonces llega la pregunta crucial. Y ahora sí te voy a hacer esta pregunta, querido amigo. ¿Quién está dispuesto a creer lo que está anunciado? La pregunta que se encuentra en Isaías 53 y versículo 1. ¿Quién está dispuesto a creer lo que está anunciado? El que crea. Y la palabra creer aquí es clave. El que crea experimentará el poder salvador de Dios. El mismo brazo que liberó a Israel librará de la muerte a aquel que crea. La promesa que encontramos, el reporte, las preguntas retóricas que encontramos en Isaías 53 y versículo 1, simplemente nos llama a nosotros a contestar, nosotros los lectores, tú y yo, a contestar. Creo lo que dice la Biblia, creo lo que dice Dios, creo el reporte de los evangelios, creo que este Dios se hizo carne y vino a morir por mí. Creo en el sacrificio de Jesucristo. Esto es lo importante que tú y yo debemos considerar y contestar. Una pregunta muy importante que tenemos que tener en nuestra mente cuando estudiamos el capítulo 50, 52, 53 de Isaías es ¿por qué es que Él pasó todo este sufrimiento? ¿Por qué es que Él permitió que lo ultrajaran de esta manera? Isaías 53 y versículo 5 nos lleva a la respuesta. Isaías 53 y versículo 5. La Biblia dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo, amiga, Dios nos regaló un niño, un príncipe de paz. Esto es lo que dice Isaías 9 y versículo 6. Sin embargo, hubo guerra contra él. Sin razón alguna lo llevaron a juicio, lo condenaron como malhechor, aunque nunca cometió pecado alguno. Y lo maltrataron, lo crucificaron. La cruz era para el peor de los criminales. Isaías 53, versículos 7 al 9 nos dice que fue maltratado. Ahora, la pregunta que tú y yo debemos contestar es, ¿quién fue su enemigo para que le hicieran algo así? ¿Quién fue su enemigo? ¿Quién le hizo esto? Y la respuesta fácilmente va a llegar a nuestras mentes y decir, sí, los romanos, los judíos, esa gente mala de aquel tiempo. No. La respuesta en realidad es sumamente dolorosa, pero es clara. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Quién hizo todo esto? La respuesta es dolorosa. Lo hice yo. Lo hiciste tú. Todos nosotros.
Y eso es lo que Isaías capítulo 53 y versículo 6 nos dice. Escucha, querido amigo, a causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. Escucha, Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Te doy un momento para que pienses acerca de eso. El Mesías de Dios eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Y aquí está una realidad. Lo inalcanzable somos tú y yo. Nosotros somos lo inalcanzable, porque todo lo que Dios hizo a través de su Hijo, de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue para alcanzar lo inalcanzable. Y decimos inalcanzable porque muchas veces, y la mayoría de nosotros, preferimos decirle no a este sacrificio, preferimos decirle no a este Salvador. Y todo esto fue predicho mucho antes que el Mesías llegara y caminara entre nosotros y cumpliera con todas estas profecías que fueron dadas por Isaías. Podemos confiar en la Biblia. Esa es una de las lecciones. Podemos nosotros confiar en la Biblia. Isaías también habla acerca del pecado, también habla acerca de la muerte y también habla acerca de la resurrección de Jesucristo antes de que sucediera. Mírenlo conmigo en Isaías 53 y versículo 10. Isaías, el capítulo 53 y el versículo 10. La Biblia dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el Antiguo Testamento, toda ofensa, todo pecado contra Dios o contra el prójimo debía ser expiada. Debía ser expiada. Y esto lo pueden corroborar en el Antiguo Testamento. Ustedes van a ver que todo tenía una solución en la expiación. ¿Qué es expiación? Simplemente es redención, es redimir. Ahora bien, si la ofensa lo requería, que en muchos casos sucedía, debía hacerse una restitución al agraviado. Si yo ofendía a un vecino, si yo ofendía al prójimo, si yo ofendía a alguien en mi comunidad a través de robo, por ejemplo, me robaba un burro, me robaba una oveja de mi prójimo, de mi vecino, de mi primo, yo tenía que ser enjuiciado por eso, tenía que ser encontrado culpable, confesar mi pecado, hacer un sacrificio, y además un sacrificio significaba dar un animal en sacrificio, pedir perdón, recibir perdón, pero además muchas veces tenía que yo devolver lo que había hurtado, devolver esa oveja que había robado, ese burrito que había robado. En todo caso, debía ofrecerse un sacrificio y esto era indispensable, siempre sucedía. Y este sacrificio era simplemente un animal inocente moría en lugar del ofensor. Un animal inocente moría en lugar del ofensor. ¿Por qué les estoy contando esto? Jesús, el Cordero de Dios, como lo identifica Juan el Bautista en Juan capítulo 1 y versículo 29. Y esta es la razón porque Juan, la primera vez que ve a Jesús, lo apunta y dice: he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Y muchas personas hoy en día dirán: ¿por qué le llamó Cordero de Dios? Le llamó Cordero de Dios por lo que les acabo de describir en el Antiguo Testamento. He ahí, en otras palabras, he ahí el sacrificio, aquel Cordero inocente que va a morir en lugar de aquellos que son culpables, en lugar del pecador. Este Cordero de Dios, Jesús, se ofreció voluntariamente para expiar, para redimir nuestro pecado. Él murió para que nosotros no tuviésemos que sufrir la muerte eterna. En su resurrección se asegura nuestra resurrección. Porque Jesús resucitó, yo puedo estar confiado de que si yo pongo mi vida en Él, si yo muero, yo seré resucitado con la misma certeza que Él fue resucitado. Nosotros somos el linaje, utilizando vocabulario de Isaías capítulo 53. Nosotros somos el linaje, el fruto de la aflicción de su alma. Cree este mensaje y el sacrificio supremo de Jesús habría valido la pena. Esto es importante, querido amigo. Toda esta información no solamente es para que conozcas más, sino sobre todo para que conozcas a aquel que puede traer transformación en tu vida, a Jesucristo. Tienes que creer el mensaje para que creas en aquel del cual el mensaje habla. Él quedará satisfecho
Jesús, el Cordero, el siervo del cual Isaías habla en Isaías 53, quedará satisfecho cuando nos vea entrar por las puertas de la nueva Jerusalén. Él dirá: valió la pena el sufrimiento, valió la pena los golpes, valió la pena la cruz, valió la pena el dolor, valió la pena la separación de mi Padre, porque hoy estoy unido a mi Hijo. Jesucristo te llama a su Hijo. Jesucristo te llama a ser su Hijo. Jesucristo te llama a ser su seguidor. Jesucristo te llama a ser su amigo el día de hoy. ¿Lo aceptarás? Esa es la pregunta con la cual te dejaré el día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, no entendemos totalmente por qué Jesús lo hizo, pero hoy entendimos que lo hizo por mí. Y aunque no lo entiendo por qué vio en mí, yo le agradezco a Él por lo que hizo. Y acepto ese sacrificio que lo hizo por mí. Lo declaro como mi Salvador, lo declaro como mi Señor, lo acepto como mi amigo. Gracias por Jesús. Gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Hoy, Señor, entrego mi corazón a Él y te ruego que aceptes mi vida en el nombre maravilloso de mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi amigo. Oramos todo esto. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Nos vemos la próxima semana.